Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Comenzamos nueva sección. Ya no va a ser Neuromandangas. Ahora es un complemento a Neuromandangas. Va a ser roboces. No sabemos si son robotes o son voces o roboces. Son roboces. Ha molado el nombre. Sí, estábamos antes de empezar a grabar pensando en cómo podríamos llamar a esta sección y bueno, la idea es que pasamos de la psicología a la tecnología, entre muchas comillas, porque los juegos de mesa también se pueden interpretar como que son parte de la tecnología o parte de algo que puede ser tecnológico, pero vamos a hablar de roboces que juegan, es decir, de automas, de modos solitarios, de las que ponemos entre muchas comillas IAs de los juegos de mesa y bueno, no son robots como tal, pero los vamos a llamar así para simplificar. Bueno, pues como siempre, tú traes la mandanga. Esta vez, bueno, traes los roboces. Romandanga. Romandanga. Pues dale caña. Sí, bueno, llevábamos tiempo pensando en hablar de estas cosas porque, bueno, cada vez está más de moda que los juegos tengan un modo solitario. Un poco también motivado por el tema de la pandemia, porque cada vez es más normal que haya más dificultades para juntar a mucha gente, aunque parece que ya estamos saliendo de ello, pero bueno, toco madera y veo a ver si puede ser el caso. Pero en cualquier caso, estos 2 años han suscitado muchas dudas al respecto y mucha gente se ha refugiado en los juegos para 2, que tienen mucho éxito, y también en los juegos en solitario. Entonces, bueno, como casi todas las editoriales nos están pidiendo a quienes diseñamos juegos que pensemos en un modo solitario, que intentemos bajar el número de personas que están jugando, etcétera. Bueno, pues esta sección no sé cuántos capítulos tendrá o cuántos programas hablaremos de esto, pero creo que da para bastante. Entonces, lo primero que estaría bien que no hiciéramos es pensar en el modo solitario al final, que es algo que hace mucha gente. Hoy me gustaría traer unas cuantas cosas que deberíamos evitar cuando pensamos en automas, roboces o modos solitarios. No sé qué te parece. Empezamos en negativo. Bueno, empezamos dando consejos para cosas que no hay que pisar una vez que nos embarquemos en este camino. Sí, pensando un poco en la sección de Carlos Daunés, que trae aquí consejos para no liarla ya desde el principio, pues he elaborado una pequeña lista, ¿no? de qué cosas podemos evitar para no caer en las típicas novatadas, ¿no? En las típicas cosas que hacemos al empezar el programa, al empezar a pensar en un robot para nuestro juego, ¿vale? En un automa. Entonces, bueno, he dicho programar, pero es que esa es una de las cosas que también deberíamos intentar evitar. Ahora lo comentamos. La primera de ellas es que no lo dejemos para el final. Es decir, que no sea un parche, que no sea un añadido, que no sea un pegote, porque se va a notar. Es decir, no diseñemos un juego de 2 a 5, de 2 a 4, o de 3 a 6 y de repente digamos, bueno, y ahora la editorial nos está pidiendo un modo solitario o nuestros backers nos están pidiendo eso, tal. Venga, a ver qué apaño se nos ocurre para hacer esto, ¿no? ¿A ti te suena algún juego en el que se note mucho este tipo de cosas? Como no juego en solitarios, pues no lo noto tanto. Ajá. Entonces, juego muy poquito solitarios. A mí, por ejemplo, entonces no... A mí, por ejemplo, sí me rechina un poco el modo solitario de la tripulación. No sé si lo has jugado. Sí, pero lo he jugado siempre a partir de 3. Sí, bueno, no es un modo solitario, es un automa que sirve para jugar siendo 2. ¿Vale? Entonces, Jarvis se llama, ¿no? Sí, eso es. El automa. Entonces, este automa pues intenta paliar esa dificultad que tiene la tripulación para venderse en tiendas, que empieza a ser divertido a partir de 3 personas. Entonces, como hemos dicho antes, los juegos solitarios tienen mucho tirón, pero los juegos a 2 casi más. Y se les ocurrió a quienes diseñaron la tripulación crear a Jarvis, este robot,
Y a mí no me termina de convencer. O sea, se nota bastante que es un apaño a posteriori. Y bueno, la calidad de las partidas o la diversión, la inmersión, pues se ve bastante resentida. Y es algo que es una pena, pero se nota bastante. O sea, quizá si hubieran tenido en cuenta que el juego se va a vender mucho más si se puede jugar a dos, pues hubiesen pensado en alguna otra mecánica o en adaptarla a condiciones especiales o algunas cartas de eventos o qué sé yo, no sé. Alguna otra cosa que no se note tan pegado, porque cuando ya tienes el juego cerrado es mucho más difícil añadir elementos o cosas que no te desbalanceen el resto del juego o que no te cambien las experiencias del juego. Es decir, es interesante también no crear dos juegos diferentes. Un juego en modo solitario y un juego para más personas, porque chirría bastante y la gente se siente a veces un poco estafada. Incluso puede darse el caso de que a la gente le guste más el solitario y vean tu juego normal como algo peor. Como otra cosa, ¿no? Sí. A mí me ha pasado un poquito con el juego Nemesis, que es un juego que me encanta tal y como es, que es jugando... Es como si estuviéramos en la nave de Alien. Sí. Y hay aliens y... Es Alien Lo sin que licencia. pasa que... Alien sin licencia, pero que puede haber una persona que traicione al resto, porque al final, pues cada jugador tiene su propio objetivo, tú tienes que cumplir el tuyo y cooperas hasta donde tú quieres. Nadie te obliga a cooperar, puedes hacerlo todo por tu cuenta. Pero luego el juego... ¿Podríamos decir que es un semi-cooperativo? Es un semi-cooperativo. No, o sea, al final es un competitivo, lo que pasa es que tiene pues, puntos de cooperación hasta donde tú quieras. Pero luego tiene un modo cooperativo puro. Y las sensaciones cambian muchísimo. O sea, es el mismo juego, pero bueno, esto lo voy a decir como que está bien implementado. Es el mismo juego, pero que cambia muchísimo. A la hora de jugar, aunque las acciones que haces y todo son lo mismo, pues igual sí que cambia bien lo que tú decías que le falta a la tripulación, que le cambian los objetivos o le cambian ciertos elementos en el juego que... Mismo juego, diferentes sensaciones y puede ser que te encante siendo un juego cooperativo y que lo odies siendo un juego competitivo o al revés. Sí, de hecho, en un juego tan caro como es Nemesis, pues igual sí que tiene sentido que sean dos juegos. Es decir, pues te has dejado más de 100 euros en un juego y resulta que si no tienes a varias personas que quieran jugar, no lo puedes sacar a mesa, pues creo que haya un juego algo diferente, utilizando todos esos recursos y fomentando la flipación que genera todo el despliegue en modo solitario, pues puede estar bastante bien. Yo estaba pensando más en juegos más pequeñitos que igual dices, joder, pues es que el Just One jugándolo en grupo es un juego y en modo solitario es un puzzle que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues las sensaciones son un poco como de engaño. Es decir, sí, me has dado un modo solitario, pero no es el mismo juego. Sí, esto le pasa también a Lucky Numbers, ¿no? Es un juego en el que vamos ahí tentando a la suerte, pero cuando tenemos el modo solitario es un sudoku de mover piezas. Sí. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, las dinámicas que se generan no tienen nada que ver, a pesar de que las mecánicas sean un poco parecidas, sí. Sí, bueno, ahí nada. Solamente el objetivo del juego es compartido. Sí, cómo se colocan las cosas y todo eso, sí. Eso es. Sí. Luego otra cosa que tampoco gusta mucho a quienes juegan en solitario es que pues sea básicamente jugar contra una tabla de puntuaciones o superar tu Bueno, eso depende, ¿eh? tu anterior puntuación También. o lo que sea. Depende un poco porque hay gente que lo hace bien. Hay gente que genera cierta sensación de progreso, Luego volveremos a traer la teoría de flujo de Mihai Csikszentmihalyi, que es un poco eso, ¿no? Intentar que las primeras partidas no sean muy agobiantes, que tu puntuación no te diga eres un inútil, no sé qué haces aquí, sino que pues veas que más o menos lo has podido hacer y luego pues vas mejorando. O sea, la idea es que haya una puntuación no es excesivamente negativo. Lo que sí que está bastante mal es que no tenga ninguna significación dentro de la temática del juego. Es mucho mejor pensar en objetivos o en condiciones de victoria que sean significativas más que puntuaciones. Por poner un ejemplo que me toca de cerca, en Arqueras de Nantes, yo intenté un poco eso. Hay una puntuación final para ver si lo has hecho muy bien o muy mal,
pero realmente lo que genera la tensión en la partida es si pierdes el valle o no pierdes el valle de Nan. Es decir, si acabas perdiendo la partida o no. Muchas veces una victoria por la mínima genera mucha mayor satisfacción que una victoria sobrada porque el azar te ha sido beneficioso y has sacado muchos más puntos. Entonces dices, bueno, vale, he ganado en modo difícil con solamente 27 puntos y otro día gané con 47, pero esta partida la he disfrutado muchísimo más porque ha estado mucho más apretada y la condición de victoria es salvar el Valle de Nan, ¿no? Entonces, pues ahí generas otro tipo de sensaciones que simplemente ir a una tablita y que te ponga enhorabuena, eres excelente o eres mediocre o eres lo que sea, ¿no? Sí, no, de hecho, con ese objetivo directamente, ¿para qué quieres una tabla de puntuación, no? Yo estoy jugando recientemente en solitario a After the Virus porque hay un reto en la BGG y se está llevando a cabo, pues hay una partida cada semana. Y claro, es un juego que tienes que superar un escenario. Ya la puntuación no viene a cuento. Entonces, o lo superas o no lo superas. Y ahí está el reto, en superarlo. Sí, yo creo que eso genera más epicidad. Y luego ya, bueno, cuando lo superas, pues igual hay veces que la gente quiere también un numerito por ahí para ver, pues sí, lo ha superado, pero es que lo supero prácticamente siempre. Bueno, pues quiero saber si esta partida lo he hecho un poco mejor que la anterior o lo que sea, y ahí sí que se puede hacer algún cálculo. Aquí también determinante el azar, ¿no? Sí. El azar que tengamos en el juego nos puede dar una tabla que tenga veracidad o una tabla que no sirva para nada. Si es un juego de dados y juegas una partida y luego miras una puntuación, pues dependiendo de los dados que te hayan salido, pues a lo mejor, pues lo que tú decías, ¿no? Una partida de 10 puntos, otra de 50, pero ha sido el azar lo que me ha dado los puntos y entonces esa tabla pierde un poco el sentido. Sí, bueno, pierde sentido si ese azar no le damos muchas opciones a ejecutarse, como quien dice, porque si se la diéramos, normalmente el azar en los grandes números tiende a hacer una regresión a la media, es decir, a que los valores pues no sean extremos. Si hay muchas condiciones de azar, es muy recurrente, pues lo normal es que esa tabla sí que valga para algo. Si hay solamente 3 o 4 momentos puntuales y te crujen en los 4, pues está claro que la tabla está un poco fuera, ¿no? Pero también, aunque incluso sea ese el caso, una tabla de puntuaciones nos puede ayudar a decir, mira, la última vez que todo el azar me vino de cara, jugué mejor porque saqué más puntos. En esta partida me ha venido de cara también y no lo he hecho tan bien. O al revés, la última vez que me vino el azar muy, muy en contra, pues saqué menos puntos y esta me ha venido también súper en contra y además pues he mejorado, ¿no? Entonces, bueno, es una referencia que, como tú bien dices, hay que cogerla a veces con un poco de pinzas, pero que puede ayudar. El consejo aquí es que no solamente sea eso, o sea, que no solamente sea una tabla de puntos y ya está. Aquí un ejemplo que lo hace muy bien es el juego Expansiópolis, no sé si has jugado. No. Pero es un mazo muy pequeñito de cartas que tenemos que ir colocando unas encima de otras para ir formando una ciudad. Y lo bueno es que de todas las cartas que hay, que me parece que en el juego base son solo 18, lo digo porque el juego que se vende viene ya con expansiones, así que no sé cuántas son las canónicas. Sí, son las carteras estas que siempre vienen en el juego base en un lado y en la otra y en otro hueco, pues 3 o 4 expansiones de 2 cartas. Sí, eso es. Entonces en el juego base creo que hay como 3 cartas que sacas al principio del mazo y que son tus cartas objetivo. Y ahí te dicen, bueno, pues en esta partida vas a tener que vas a puntuar más si consigues que haya una carretera muy larga. O si consigues que las zonas comerciales estén juntas. O si consigues que al lado de una zona residencial siempre haya una zona comercial, etc. Y además te van a dar una puntuación de referencia, porque claro, hay cosas que son más fáciles de conseguir que otras. Entonces luego al final la puntuación que tienes que batir, como quien dice, para ganar la partida es diferente si el objetivo que te ponen es difícil o fácil. Si el objetivo que te ponen es fácil, te van a exigir mucha puntuación. Y si el objetivo que te ponen es difícil, pues bastante menos porque te va a costar más hacerlo, ¿no? Entonces eso está súper bien ajustado y lo que permite es un poco los dos mundos, como quien dice. Tenemos ahí una serie de puntuaciones, tenemos variabilidad porque de esas 18 cartas todos los reversos son diferentes y entonces los objetivos van a ser diferentes en cada partida y hay un ajuste ahí de teoría flow, ¿no? De que la
la dificultad y el reto pues estén alineados con la competencia, con lo que sabemos hacer, de forma muy flexible. A mí me alucina que hayan conseguido algo así con tan poquitos componentes. Me parece que muy bien diseñado. Creo que encima ha sido de los que más éxito ha tenido de todos los juegos de carterita, así que... Sí, bueno, también porque fue uno de los primeros que estaba bien hecho y entonces luego han ido sacando bastantes más, incluso expansiones y evoluciones del mismo concepto. Teniendo en cuenta que este es como los primeros pasos para poder desarrollar un automa, casi que tenemos aquí una herramienta que podemos usar, ¿no? Es un jueguito que cuesta bastante poco, es una carterita que no ocupa mucho y como para analizar el diseño de cómo lo han hecho y tal, pues es una herramienta que podemos comprarnos para poder analizarlo en casa. Totalmente, me parece un juego muy a tener en cuenta si nos queremos adentrar en el mundo de los roboces, porque es eso, se puede llevar a cualquier lado, genera sensaciones muy diferentes cada una de las partidas y luego ves cómo en la parsimonia de tener muy pocos elementos, pues se pueden hacer cosas muy diferentes. O sea, la rejugabilidad también es algo importante en los modos solitarios. Parece que este programa lo estamos preparando en sintonía con uno que grabé yo ayer. Ayer estuvimos haciendo una charla entre Ginés y Luisa hablando de juegos en solitario. Ah, mira. Pues... 2 horitas hablando de juegos en solitario y llegamos a deducir como que hay como 3 tipos de solitarios diferentes, ¿no? Tenemos el solitario de supera tu propia puntuación, sí, que es el que hemos dicho. Tenemos los solitarios automatizados de forma sencilla, que bueno, llega el turno del solitario y se levanta, yo que sé, una carta, se tiran un par de dados o se mueve en un sentido horario, antihorario, como sea, ¿no? Una cosa muy sencilla que no es intrusiva. Y luego tenemos pues el megabot, un engendro gigante que hemos creado allí, que tenemos que pues hacer todo lo que nos pide hacer el bot con sus condiciones y demás. Este que has dicho el último, digamos que sería uno de los primeros de supera tu propia puntuación, pero con objetivos. Sí, es uno de los primeros. No hay un mazo de eventos o similar como podría ser el de el segundo tipo que has mencionado, y tampoco hay una programación de un megabot como el tercero. Me gusta que hayáis hecho esa clasificación porque era un poco la que tenía yo también en mente y también la voy a repasar en este listado de cosas que podríamos evitar a la hora de crear nuestros automas. Entonces, pues igual conviene que pongas el enlace al programa de ayer en Twitch, ¿no? Por supuesto, sí. Para que la gente pues se eche un vistazo a todo lo que comentasteis y luego venga aquí a la óptica más del diseño para ver si las dos cosas cuadran, que seguro que sí. Entonces, bueno, tirando un poco de este hilo que me acabas de lanzar, creo que otro de los errores bastante típicos es tratar de que el automa o la IA, o como queramos llamarlo, pretenda jugar como si fuera una persona normal, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, pues yo hago un juego para 4 personas y si vienen menos personas, pues me voy a encargar de, mediante un mazo de cartas o mediante un diagrama de flujo o mediante una serie de tracks o mediante lo que sea, hacer que un elemento que no es parte del juego, pues juegue como si fuera una persona, ¿no? Y eso pues es un poco rollo porque si el automa o incluso automas, hay algunos juegos que dicen, bueno, pues es que si necesitamos ser 4 en la misión, pues si sois 2, 2 automas. Qué horror. Entonces, si una persona ya te mete bastante entre turno y hace que pues la experiencia de juego sea peor, una persona ejecutando el programa diseñado para un automa, pues es peor todavía, ¿vale? Y si vamos al modo solitario, donde la persona que está jugando es quien tiene que ejecutar todos esos pasos, pues la experiencia en solitario se convierte en un rollazo infame, ¿vale? Entonces, es algo, en principio, a evitar. Si no puede hacerse de otra forma, pues no se puede. Pero en principio estaría bien evitarlo. Hay gente que desarrolla automas para juegos que no ha diseñado. Le pasan un juego y dicen, bueno, hazme el automa para este juego, o incluso pues la editorial antes de publicarlo habla con
la persona que ha hecho el juego y dice, oye, voy a contratar a no sé quién que es especialista en automas y te va a hacer un automa, ¿vale? Sí, conocidísimo David Turchi, Sí, que está desde la última época en todos los juegos. Ese es el nombre que estaba sobrevolando esta frase, clarísimamente, sí. Y de hecho tiene unas cuantas charlas sobre diseño de automas que son buenísimas y que haremos referencia en esta serie de programas muchas veces, porque es eso, es una persona especialista en esto, ¿no? Entonces, cuando se da esa situación, muchas veces se tiene la tentación de hacer algo así, ¿no? Decir, bueno, pues el juego yo te lo dejo tal cual, o sea, no te voy a tocar ninguna mecánica y yo simplemente me invento un programa que juega como si fuera una persona. Y así la mecánica principal y todo no cambia absolutamente nada. Bueno, es una tentación interesante, pero normalmente es difícil hacer eso bien y es bastante fácil que haya muchísimo entreturno y muchísimo, como dicen los anglosajones, housekeeping. O sea, es decir, que hay que andar toqueteando muchas fases de mantenimiento tras otra, ¿vale? Entonces es un rollo bastante interesante. Sí. Así que en los últimos juegos que ha sacado, creo que en Bitoku también participa él con su automa. Y bueno, pues es 15 líneas que tienes que ir siguiendo paso a paso y se hace un poco tedioso para llevar a cabo pues una persona que juegue. O sea, la simulación de una persona. Claro, se da la circunstancia de que muchas de las personas que desarrollan automas pues saben de programación, o sea, o se dedican a ello y tal. Entonces, claro, un programa de 15 líneas es algo hiper sencillo y que se ve como algo pues trivial. Pero cuando ese programa lo tiene que ejecutar una persona en cada turno, pues ya es demasiado, ¿vale? Así que no puede haber 15 líneas. Y si las hay, tienen que ser 15 líneas que se interioricen en la segunda o tercera partida y que ya no haya que seguirlas. Porque es que si no, pues la experiencia de juego es infame, vamos. Sí. Entonces, el primer tipo de modos solitarios que mencionabais en vuestro programa, que es el que no supera tu propia puntuación, que no tiene un programa como tal por detrás, pues es bastante fácil de hacer y yo empezaría un poco por ahí, pero como lo hemos comentado, intentando que no sea simplemente una tabla de puntos, sino que tenga algún enganche más temático a través de condiciones de victoria, objetivos o similares. El tercero, que es crear un superbot con un montón de condiciones, 15 líneas de programa, un diagrama de flujo donde vayamos viendo si pasa esto, entonces haces esto, y si no, haces esto, y te quedas repitiendo esta acción hasta que pase esto otro. Eso, un programa lo hace súper bien, pero una persona pues le parece bastante rayante, así que vamos a intentar evitarlo. Donde yo creo que está el punto dulce del diseño de juegos de mesa en solitario o de automas o roboces es en ese pequeño algoritmo o pequeño programa sencillo que simula el caos generado por una persona sin tener que tomar las decisiones que tomaría una persona. Es decir, si yo en mi automa, pues tirando de una baraja de cartas o de unos cuantos dados o de una serie de condiciones muy sencillas en un mercado o en unos tracks o lo que sea, puedo generar pues una dificultad o un caos, una aleatoriedad similar a la que generaría algún tipo de jugador, pues ya lo tengo hecho. O sea, no tengo por qué jugar como tal. Es decir, yo, por ejemplo, cuando diseñé el modo solitario del Novel Run, en el modo solitario el automa se va a quedar con la carta que da puntos de victoria que menos puntos de victoria da. Entonces, eso no es lo que haría una persona que juega. Intentaría ir a la que más puntos de victoria da. Pero como no siempre va a tener los recursos para conseguirlo, pues en lugar de simular que tiene una mano, calcular cuál sería su puntuación óptima, conseguir cuál de alguna de las cartas que están en el mercado que sí se podría comprar con esa mano simulada, etc., me parecía muchísimo más fácil simplemente buscar la carta de puntos de victoria que menos puntos dé, porque una persona que está jugando lo normal es que no se lleve puntos de victoria en todas las rondas, sino que algunas rondas sean de preparación y otras rondas
sean de conseguir los puntos. Y esa persona va a conseguir muchos más puntos de victoria cuando vaya por ellos. Pero va a tener una serie de rondas de preparación, de conseguir recursos, etc. Entonces, haciendo que el automa siempre se lleve puntos de victoria, pero muy pocos, pues lo que consigues es algo que no haría una persona, pero que sí que te genera esa tensión de que sabes que te va a estar recortando en el track de puntos en cada ronda un poquito, y que como te despistes, pues te comen por los pies, ¿no? Eso es súper fácil, o sea, buscar la carta que menos puntos da entre 10 posibles, pues es trivial, tiene 0 entre turno, y además te permite cierta estrategia, es decir, ¿qué carta vas a dejar? Ojo, que como dejes una muy golosa sin llevártela, porque quieres llevártela más adelante, pues se la va a llevar el automa, ¿no? Entonces, pues ahí... Porque que coja la de valor más bajo no significa que no se vaya a llevar una de valor alto, porque si solamente queda una de valor muy alto, se la lleva. Exacto. Claro. Entonces, con una condición tan simple como esa, generas también cierta estrategia, de decir, joder, es que siempre tengo que dejar algo en el mercado, aunque me lo pudiera llevar, tengo que dejar algo bajito, porque si no se va a llevar lo siguiente. Y así, ¿no? Entonces, ese tipo de modo solitario, pues no simula el comportamiento de una persona de forma literal, pero sí que simularía una determinada personalidad de juego, que es, yo voy a, pues si fuera en mus, voy a jugar a la chica, ¿no? Voy a jugar siempre a coger puntos bajos para ganar siempre por ahí. Y no voy a hacer grandes jugadas, pero siempre voy a estar sacando puntitos por ahí. Luego, en este sentido, también se podrían diseñar diferentes automas que tuvieran diferentes personalidades. Una personalidad más agresiva o más arriesgada, otra personalidad más segurola y que vaya ahí a hacer sus puntitos y ya está. Una que intente buscar la interacción negativa, otra que intente ir más a su bola. Y bueno, pues eso cuesta más porque es hacer varios roboces para el mismo juego, pero también tendría su punto. Es decir, hay gente que está buscando una cosa y hay gente que está buscando lo contrario en el modo solitario. Entonces, si se pudieran ofrecer diferentes personalidades, por ejemplo, dentro de ese bot, pues sería bastante chulo. Sí, eso lo he visto en alguno. Ahora no recuerdo los juegos porque como no suelo jugar en solitario, pues no me acuerdo exactamente en qué juego lo he visto. Pero esto yo sí que he visto algún juego que es eso, ¿no? Como son condiciones súper sencillas, como la que tú has dicho, es pues robas la carta de mayor valor que haya en el mercado. O la de mayor o la de menor. O puedes o compra cartas del valor tanto, o compra la carta de mayor valor o lo que sea, ¿no? Entonces, en tu caso sí que es más fácil. Yo sí he visto bots en algún juego que es un macito de cartas. Sí. Entonces, pues ese macito de cartas lo barajas y va a ir fluctuando. De forma que en cada ronda te va a coger una cosa diferente y encima juega con un poco el efecto sorpresa. No te puedes preparar tanto a ver qué es lo que va a hacer, porque en el caso de que has comentado, de coge siempre la de valor más bajo, pues puedes predecir un poquito. Pero cuando tienes un mazo de cartas, aunque sabes que van a salir todas, pues igual en este turno me coge la de valor más alto, luego la de valor más bajo y luego me está cogiendo la que cuesta 10 monedas y esa me la va a quitar del medio y es un palo gordo también, ¿no? Sí. Entonces tienes ahí como muchos microbots pequeñitos que funcionan muy bien, que los puedes juntar y hacen un megabot muy sencillo. Sí, y luego ese mazo tú también lo puedes preparar, ¿no? A mí, por ejemplo, en Arqueras de Nad me pasaba que había gente que quería más tensión al final, entonces yo les decía, bueno, pues empezar con las cartas podéis empezar con las cartas de 3 orcos por horda. Luego ordenadas, ¿no? Luego las de 4 y luego las de 5 y vais a saber que al final pues lo vais a flipar. O al revés, quiero que haya cierta variabilidad, que no saber por dónde me van a venir, pues baraja esas cartas. O quiero una partida más fácil, pues quita cartas de 5 y mete cartas de 3. O quiero una más difícil, quita las de 3. Entonces, mi IA es un mazo que es súper fácil de entender dónde está la complejidad y dónde está también la tensión, qué puntos de tensión vas a querer en tu juego, si los quieres al final, si los quieres aleatorizados o lo que sea, ¿no? Y también explicar un poco el automa en el manual, pues viene bastante bien también para que la gente se prepare esa personalidad, ¿no? del robot para sus partidas. Vale, otra cosa que no gusta mucho, que haya que jugar en el modo solitario con varios personajes a la vez. Es decir, ya no solamente un bot, sino tener como varios bots, ¿no? No tanto varios bots, sino no hago bots,
sino que... Pero manejo otros 2 jugadores. Eso es. Sino que dices, bueno, pues el Robinson Crusoe, ¿se puede jugar solo? Sí. Si eres tú todos los personajes, se puede jugar solo. Claro. El Pandemic, ¿se puede jugar solo? También. ¿Cuántos personajes quieres jugar? 3. Pues venga, manejas a 3 personas, ¿no? Sí. Entonces esto es algo como muy fácil de pensar, muy obvio. Pero vamos, un juego cooperativo es de cajón que todos los juegos cooperativos son realmente solitarios donde hay muchos personajes diferentes. Pero es que además de la sobrecarga cognitiva de llevar a tantos personajes y saber en qué estado están y cuáles son sus microobjetivos y tal, pues se pierde muchísimo la inmersión en el juego porque se pierde mucho la sensación de identificación con tu personaje. Normalmente en un juego así temático solemos ser un personaje y queremos identificarnos con ese personaje y tratar de ser parte de la historia desde ese personaje. Uh-huh. Si somos 4 personas a la vez, pues al final no somos ninguna y muchas veces nos alejamos emocionalmente de cada una de esas personas, ¿no? Y decimos, pues va, que le maten a este porque total soy estos otros 3 y ya está, ¿no? Entonces, sí. es algo muy, muy diferente y creo que las sensaciones de juego son muy diferentes y creo que estaría bien que le diéramos una vuelta y tratáramos de evitar eso. Sí, a ver, estoy de acuerdo en parte, ¿eh? Porque dependiendo del tipo de juego, llevar varios personajes, dependiendo de las mecánicas de juego, creo que sí es factible. Si estamos hablando de juegos estilo Arkham Horror LCG, por poner un ejemplo, que cada personaje tiene su mazo, que tengas que estar cambiándote de mazo cada vez que tienes que jugar, ya es una mecánica farragosa. Ya no es solamente que lleves 2 personajes y te desconectes de uno, sino que es una mecánica farragosa. Sí puedes jugar con 2 personajes y sentir que es un equipo y tú tienes que manejar el equipo y sientes que es tu equipo, ¿no? Y tienes que protegerlo entero. Pero luego hay otros juegos, como podría ser, hablé también del ayer, el Zombicide, que es súper sencillo de jugar, porque juegas igual en solitario que en cooperativo, pero puedes jugar en solitario llevando muchos personajes. Pero sabes que tienes 3 puntos de acción por personaje y poco más. Ya. Ahí el tema está también en si tenemos información completa o no. Es decir, hay juegos que son cooperativos, pero que en teoría cada cual tiene su mano y no debería verse. Entonces, si el modo solitario es llevas 2 personajes y estos 2 personajes sí que comparten información, porque tú no te vas a olvidar cada vez que cambies de personaje de qué es lo que tenía la otra persona, pues ahí se pierde mucho la gracia, ¿no? Entonces, fundamental, si vamos a tirar de esta manera de resolver el modo solitario, que sea un juego que no tiene información oculta, porque si no, pues no tiene sentido. Estamos haciendo microtrampas, como quien dice, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues que a veces pues tener 18 puntos de acción, porque tienen 3 puntos de acción cada uno de los personajes, estoy manejando a 6 personajes, pues es muy diferente a tener 3 por cada cual y que se vayan resolviendo en orden y tal, porque las estrategias que puedes hacer sabiendo que cuentas con tantos puntos de acción pues son muy diferentes y quizá utilices algunos personajes como meros escuderos o ayudantes o lo que sea de quien hayas pensado que es el personaje principal, ¿no? Entonces, no sé, me genera sensaciones encontradas, sentimientos encontrados, es decir, como creo que esta es una manera un poco vaga de resolver esto, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces tendemos a esto cuando estamos desarrollando un cooperativo y tenemos que testearlo en casa. Al final tiras de, bueno, manejo yo todo y ya está. ¿Cómo se juega a 2? Pues manejo yo 2 personajes. ¿Cómo se juega a 3? Manejo yo 3 personajes. ¿Cómo se juega a 4? Manejo 4 personajes. Y piensas que está más o menos bien el juego y luego lo pruebas con gente de verdad y no tanto, porque es que no es lo mismo jugar solo manejando 4 personajes que 4 personas se tengan que poner de acuerdo para hacer ciertas acciones, sí. Bueno, ahí sí que tenemos un punto a favor y es que si tú mismo estás jugando a un juego con 4 personajes y te das cuenta de que uno siempre lo quiere sacrificar, pues ya estás viendo un desequilibrio en ese personaje, ¿no? Sí, si es siempre el mismo, sí, pero si es, yo que sé, a mí me gusta la Valkyria y el resto de gente, pues no tanto, pues me he identificado con ese personaje y el resto son horda para mí. Entonces, sí.
no es que esté mal diseñado. O sea, si fuera el mismo personaje siempre y que porque tiene una pega de dices es que esta habilidad me parece un rollo de usar, así que me voy a ir cargando a este, voy a usar este de escudo humano y ya está, pues entonces ahí sí, ahí tienes una pequeña alarma, un aviso de que tu diseño pues igual por ahí flaquea y eso está muy bien. Pero muchas veces es simplemente por una identificación temática de me gusta más esta Valkyria que este ogro y ya está, y me lo quedo. Algunas otras cosas que también deberíamos evitar, pues por ejemplo, que el juego sea demasiado fácil. O sea, si el modo solitario no aprieta, no va a funcionar. Porque la gente que juega al modo solitario muchas veces es porque ha jugado ya al juego normal, sabe jugarlo, o a veces no lo ha jugado pero quiere tener cierta soltura en el juego. Es bastante más fácil dar partidas a un modo solitario que a un modo a 2, 3, 4 o lo que sea. Entonces es un modo que se va a jugar bastante y si es demasiado fácil pues no va a interesar. Igual la primera partida pues la gente se emociona, pero luego ya ve que es demasiado fácil y lo abandona, ¿no? Aquí, una vez más, la teoría de flujo, la teoría de Mihai Csikszentmihalyi, que dice pues eso, que la dificultad del reto y nuestro nivel de competencia deberían ir desarrollándose a la vez a lo largo del tiempo. Es decir, al principio los retos deberían ser sencillos porque nuestro nivel de competencia es bastante limitado, pero conforme vamos avanzando en el juego pues deberían ser cada vez los retos más difíciles porque vamos ganando competencia y al final pues tener la posibilidad de enfrentarnos a retos difíciles porque ya controlamos mucho el juego, ¿no? Entonces hay que hacer bastantes cálculos para este modo solitario, que los turnos estén muy ajustados, que no sobre prácticamente ninguno y que el final de las partidas tenga tensión, porque tenemos que recordar que igual nos podemos sentar con alegría y buen ánimo para jugar una partida en solitario, pero que como no hay interacción social, pues puede que la motivación para jugar se vaya perdiendo a lo largo de la partida y si no aumentamos la tensión, la dificultad o la sensación de que igual no llego, pues quizá haya mucha gente que abandone la partida solitaria por la mitad, ¿no? Entonces, esto de buscar los clímax lúdicos por el final y que pues esté bastante ajustado pues el número de rondas o el número de acciones por ronda o el número de recursos o lo que sea, pues es muy importante. Aquí hay que hacer mucho balanceo del juego, mucha simulación, mucho Excel para que bueno, pues podamos establecer esa pequeña tablita de complejidades o de puntuaciones o de setups iniciales para cada nivel de competencia, ¿no? Poder definir un modo solitario fácil, un modo solitario intermedio, un modo solitario difícil. Estaría muy bien para que la gente pues pruebe el modo solitario en fácil primero y luego ya pues intente enfrentar a algo un poco más complejo. En el caso de Novel Run, por ejemplo, eso no lo hemos hecho. El modo solitario es duro todo el rato. ¿No tiene modo fácil? No, más que nada porque bueno, sí lo puedes complicar un poco más o menos quitando algunas cartas o añadiendo algunas cartas en el mazo, pero nos parecía también que complicar el setup pues era un poco rollo, ¿no? No era necesario. Estar buscando cartas ahí, quita estas 7, mete estas 12 y tal, pues era un poco así. Y que, bueno, pues esa recomendación podía ser más informal. Decir, mira, pues si no le ganas nunca al malvado Pello, pues quita este tipo de cartas, que quita todas las cartas de situación que te van a generar eventos negativos o quita solo las cartas de situación que generan eventos negativos y deja las positivas o algo así, para tener una pequeña ayuda al principio. Y luego, bueno, pues si quieres que apriete un poco más todavía, que ya aprieta bastante, pues de las 6 cartas de situación que hay, me parece que hay 4 negativas y 2 positivas, pues quita las positivas y ya verás que son todo malas noticias. Incluso llevando siempre la de mayor valor ya le estás metiendo un poquito más de presión, ¿no? Hombre, si metes la de mayor valor siempre, pues entonces te arrasa. Sí. O sea, pues, modo extremo, hay que ponerlo. Wow, o sea, en modo de que se lleve siempre la de mayor valor, puntúa en todas las rondas y encima al máximo, yo creo que sería demasiado, pero... Sería demasiado, pero bueno, sí. Para los hardcore gamers... Bueno, igual no se lleva la peor, sino la antepenúltima. A ella sí que sería bastante más difícil.
Sí, sí. Pero bueno, son reglas caseras que se podrían introducir. Sí, claro. Pero que, bueno, por el objetivo de no complicar el setup del modo solitario, pues no las metimos en él, pero que podría darse el caso. Y luego, lo último ya que me gustaría comentar es que sepamos qué juego tenemos entre manos. Es decir, hay mecánicas que por cómo son, pues imposibilitan o dificultan muchísimo un modo solitario. Entonces hay algunos encargos que no tenemos por qué aceptar porque son prácticamente misiones suicida. Hay mecánicas muy party o mecánicas que implican diversión a través del humor, que eso en modo solitario no va a pasar, ¿vale? No tiene cabida. O sea, es como... Bueno, a no ser que te rías contigo mismo, pero entonces mucho, sí. te tienes que reír mucho contigo mismo, Sí, porque sí. en un juego en el que las risas son que dibujas mal, pues estás tú solo y dibujo mal, jaja, qué risión. Pues no suele pasar. No suele pasar. Normalmente hay muchos juegos party que tiran de eso, de errores graciosos que no tienen ninguna consecuencia y que lo normal es fallar, pues algún tipo de equilibrio o de habilidad o de alguna cosa así. O de una reacción que tiene otra persona, claro. Cómo ha reaccionado de forma Entonces, lo divertido totalmente es la reacción del resto de personas a tus errores. No que tú la cagues. Que tú la cagues es lo normal, es lo que se espera porque el reto es extremadamente difícil y la posibilidad de error es altísima y entonces la gracia está un poco en esa, ¿no? En cuánto la vas a cagar o cómo la vas a cagar. Pero si estás tú solo en casa, pues no sé, te puedes reír mucho contigo mismo y puedes ser una persona con mucha vida interior, pero lo normal es que ese juego sea muy difícil de hacer un modo solitario, ¿no? Entonces es fácil y es divertido reírse de los errores o patochadas del resto, pero no de las propias. Y quizá deberíamos pensar en mecánicas que se ajusten mucho más a este tipo de modos solitarios, automas, robots o como queramos llamarlos. Y aquí, pues la mecánica o el conjunto de mecánicas o dinámicas que sobrevuela para un modo solitario es el de los retos tipo puzzles lógicos, que eso pues es un modo solitario casi siempre. O sea, se puede hacer, puede haber retos cooperativos y tal, o incluso competitivos, pero muchas veces eso son lo contrario. En lugar de haber hecho un solitario después de haber hecho el juego, haces un solitario y luego intentas buscar el juego que sea para más gente, ¿no? Pues estoy pensando aquí, por ejemplo, en un Railroad Inc., donde, bueno, pues sí, es para 6 personas. Son multisolitarios. O para 100, o para 1 millón, porque es que realmente está todo el mundo jugando a su bola, ¿vale? No hay ningún tipo de interacción ni nada por el estilo. Lo que sí tiene de interesante es que jugamos todo el mundo con los mismos elementos, entonces saber quién lo gestiona mejor. Sí, eso sí que es chulo. Esa sincronicidad de las partidas y esa replicabilidad de las partidas que luego nunca pasa porque hay tantas opciones disponibles que nadie hace el mismo caminito, pero sí, es un puzzle lógico y que cada cual decide resolverlo de una forma o de otra y ahí está un poco la gracia, pero realmente es un solitario venido a más que lo contrario. Sí, pero ese juego concretamente, jugarlo en solitario, sería supera tu puntuación sin más. Sí, tal cual. Entonces, gana mucho cuando esa puntuación la estás comparando con otras personas o estás compitiendo directamente, porque al final es un juego que también tiene el punto bueno de que se juega de forma simultánea. Sí. Es multisolitario real, pero compites, ¿no? Sí, a mí ese juego me encanta, pero claro, le veo que es un juego que es un solitario y luego tiene el girito de que, bueno, jugamos todos a la vez y entonces pues ahí sí que podemos hacer comparaciones, pero puede ser el caso de que hayas jugado un poco regular y que ganes, porque estás jugando contra gente que es muy paquete. O al revés, que hayas jugado bastante bien y pierdas. Claro. Entonces, bueno, ahí es muy grupo dependiente la sensación de victoria o no, incluso que ganes. Pero bueno, a mí me parece que es una manera bastante digna de convertir un solitario en un juego. Pero hay otros intentos similares que no funcionan tan bien. Porque quizá pues eso se vea que claramente es un solitario y que estamos jugando 7 partidas diferentes. Porque igual ahí sí que hay un azar diferente para cada persona que está jugando o lo que sea. Y
Y entonces dices, bueno, pues que tú has ganado porque te ha venido mejor tu azar, ¿no? O simplemente el railroading podría hacerse que cada persona se tiran todos los dados y cada persona coge una en orden, uno de los dados. Ya tienes una selección de dados, Entonces, claro, ahí ya, pues sí, los dados son los que son, pero a mí me podéis haber dejado siempre el malo o incluso cuando me toca decidir a mí, pues no hay dados buenos en la tirada y cuando os toca ser postre al resto, pues siempre os queda un dado bastante majo o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar una vuelta a todo eso, pero las mecánicas tipo puzzle lógico, tipo patrones y similares se prestan muchísimo a hacer buenos modos solitarios. Y entonces, bueno, pues si queremos empezar en esta senda, pues si tenemos algún juego que tenga ese tipo de mecánicas o de elementos, pues creo que sería el candidato ideal para animarnos a diseñar un modo solitario. Si tenemos el típico partido donde la gente se muere de la risa y no sé qué y tal, pues ahí no. O sea, ahí está mucho más imposible. Complicado. Entonces, bueno, que sepamos el juego que tenemos entre manos para ver si nos animamos a meternos con los roboces o no tanto. ¿Y hasta aquí los 3 puntos? Sí, poco más. Yo creo que esto es una buena introducción para saber qué errores típicos podemos empezar a evitar. Y ya en el resto de programas pues nos podemos meter más en harina en cómo diseñar cada uno de los modos y qué cosas pues tenemos que calcular de antemano, fijarnos o qué... Pues por recapitular un poco, tenemos... Bueno, habíamos dicho 3 porque yo he comentado 3, pero en realidad son 4 bots que podrían funcionar de forma diferente. Por un lado tenemos los de supera tu propia puntuación. Sí. Por otro, los de cumple un objetivo, que son como los más sencillos y los más directos. Luego tenemos los mini robots, los mini roboces, que hacen una pequeña acción, como puede ser la de Novel Run, que va quitando una carta del mercado cada turno de una forma concreta. Sí. O luego tenemos ya pues algoritmos montados con diagramas de flujo que hacen que hagan el funcionamiento de una persona. Cada cual tiene su objetivo, cada cual se utiliza en un tipo de juego diferente y obviamente pues hay el que gusta más y el que gusta menos, pero sin duda los que mejor acogida tienen son los del primer grupo. Dicho todo esto, para los siguientes programas vamos desgranándolos poco a poco, les vamos dando matices. Eso y intentamos traer también algunos ejemplos, a ver si me pongo yo las pilas con los solitarios y traigo unos cuantos ejemplos también para poder comparar y que la audiencia pueda jugar en su casa los juegos y decir, mira lo que hace este automa. Sí, un ejercicio que podemos dejar para la audiencia es pensar en alguno de los juegos que puedan tener en su ludoteca que no tenga modo solitario y tratar de pensar en algún modo solitario sencillo. Como os decimos, pues intentad que la mecánica ayude a ese modo solitario, no vayáis ahí al Scattergories a intentar hacer el modo solitario o al interferencias o cosas de estas, pero bueno, podéis ir dándole una vuelta y sobre todo lo que me gustaría bastante es que, bueno, como este tema al menos en el canal de Telegram ha salido varias veces, pues que la gente haga comentarios, sugerencias o que aporte su opinión al respecto para ver por dónde quieren que vaya evolucionando esta sección de roboces. Pues si queréis que nos metamos en harina de programación o si queréis que hablemos también pues algo de números o no sé, tampoco quiero pisar el resto de secciones del podcast, pero sí que creo que la parte de solitarios pues tiene hay nicho ahí, sí, se puede hacer, sí, tiene su hueco. Hay suficiente cancha como para que pues dé de sí como para una sección y tiene sus particularidades, sus peculiaridades que hacen que, bueno, que todos los comentarios generales que se hacen en otras secciones pues son interesantes, pero aquí son un poco diferentes. Y recordar que valorar un solitario desde el principio nos puede ayudar incluso a desarrollar nuestro diseño. Eso es, hacerlo más divertido. Sobre todo cuando no tenemos opción de jugar con otras personas. Dejamos aquí este programa. Pablo, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.